Ya, qué bueno. Ya, aquí estamos grabando. Yo creo que es el último taller que me permiten grabar, porque tengo, tengo que, va a ser la 9 para el sábado. Ya, ¿qué entienden ustedes por víctimas perpetrables? Primero quiero que ustedes me den su propia definición. Pueden prender el micrófono porque esta primera parte es como interactiva, antes de que yo les diga y hagamos los ejercicios. Ya, dale María Paz. Ya, como que hola, como que la Ujú, víctima, hola. siempre como que hay una energía en conjunto, alguien que hace algo y el otro que lo recibe, Mm, mm, como que mm, van juntos, no separados. Entonces uno mm, ejerce algo sobre mm, otro y el otro lo recibe como una ley universal, entiendo ahí. mm, Entonces, alguien que hace algo malo mm. y el otro lo recibe. Eso entiendo Ya. yo. ¿Y tú en tu vida cómo lo has sentido eso? De Porque esa es consta- una definición general, pero tú, por ejemplo, en tu vida, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? Generalmente en bullying, en el colegio, Mm, como mm, que mm, todos son perpetradores hacia una víctima mm, que sí o yo hice, después se va repitiendo en el trabajo, en la universidad, es un patrón. mm. Y a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que es porque era una identificación con un tema distinto que eran las constelaciones que yo tenía con las víctimas, que ahora pude ordenarlo. Mm. Ya, después de tu contracción te diste cuenta de algunas cosas, ¿no? Estaba en el papel de víctima y que traía Mm. perpetradores constantemente. Claro, entonces tú estabas más identificada, en este caso, Con las víctimas. con las víctimas, y eso atrae la polaridad opuesta, ¿no? Ok, sí, bueno, ya, muchas gracias, María Paz. A ver, Macarena, ¿que eres nueva en estos talleres? Ya. Hola, ¿cómo Sí, estás, Lucy? hola. Viniste de otro Hola. teléfono, no te reconocí. ¿Me escuchas o no? Sí, te escuchamos. Ya, mira, yo siempre he pensado que la víctima, claro, es alguien que recibe algo negativo, eh, pero es alguien que en ese minuto no puede defenderse. No sé, siempre lo he visto así. Eh, El ejemplo más claro que tengo, por ejemplo, Mm, cuando una pareja se separa, ¿cierto? mm, Yo creo que los dos, estas dos personas, no creo que sean víctimas, porque ellos formaron parte de esa situación de alguna manera. En cambio, los hijos sí me parece que son víctimas, porque no tenían nada que ver en eso, digamos, o sea, reciben todo lo malo, todo lo traumático, por una acción de sus padres, y ellos sin poder como defenderse. Eso es como lo que se me ocurre a mí de víctima. ya. ¿Y cómo lo has Personas que sentido tú en tu vida, Macarena? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y con quién eh, te has sentido más identificada? yo me sentí víctima durante muchos años de mis padres, Mm, especialmente de mi madre, ¿m? En la niñez. No así en la adultez, porque en la mm, adultez yo ya tenía la posibilidad de decir no, ¿te mm, fijas? De alguna manera de defenderme. Entonces, mm, bullying, eh, sí, un poquito, en algún momento, cuando era muy chica, como a los 5 años, para mí la entrada al colegio fue muy traumática, fue muy rara, te diría yo. Yo era la única que lloraba inconsolablemente junto con esa compañera y yo seguí llorando hasta primero básico. mm. Siempre lo encontré como medio raro eso, ¿ah? Eh, y claro, y ahí me hicieron un poco de bullying. Entonces, después, como que ya en la preadolescencia, eh, me hice un poquito. Yo nunca le he hecho bullying a alguien, pero encontré como la manera de defenderme. Mm, Entonces, yo eso es lo que encuentro. Cuando tú tienes la posibilidad de defenderte, yo siento que ahí mm, ya no eres víctima. mm, Esa es como mi opinión. mm. Muy bien. Muchas gracias, Maca. ¿Y Lucy?
Hoy día, ¿puedes ponerte Lucy tu nombre para que sepamos que eres tú, Lucy? Porque ahora vienes con otro. Es que estoy en mi teléfono, no sé qué pasó, no me he Sí, podido, no, es que no me puedo conectar desde el... ¿Me escuchan o no? ¿Estoy con sí, audio? te escuchamos, sí, te Ya, escuchamos. es que estoy, ya estoy tratando de también conectarme aquí del computador. Entonces, por Ya, eso está, ok, ya, vengo así como de cero, ya. eh, en blanco, Bueno, pero a ver, ¿cómo ves el tema de las víctimas? Porque de eso vamos a hablar. Como siempre hacemos estos talleres bueno, yo creo que donde hay, hablamos de la experiencia individual y después ya yo sí, les doy los ah, conceptos. yo creo que hay dos tipos de víctimas. Ahora me Mm, dio, tenía que acaba de hablar esta amiga nueva. mm, Sí, estoy de acuerdo que aquí hay víctimas mm, de repente cuando hay una separación de los padres. Y mm, claro, los niños pasan a ser víctimas, los padres no, porque los padres mm, también, los dos es 50 y 50, ellos tienen mm, que arreglarse, ellos son los adultos. mm, Pero sí, yo me he dado cuenta que hay gente que le gusta con victimizarse, como siempre sentirse como que la pobrecita. ¿Por qué? No mm, entiendo por qué. Para que la gente le diga, ay, pobrecita, pero la gente se cansa también de ver una persona víctima, mm, porque está siendo una persona muy mm, muy negativa. Entonces tú ves a la mm, persona y dices, ay, no, no me mm, quiero encontrar con esa persona porque siempre mm, es víctima, siempre negativa, siempre que a ella le pasa todo lo malo. Y como que atrae mm, y al final atrae lo malo. No sé por qué. Esa es mm, mi percepción de una persona víctima, digamos, de mm, que quiere, yo la veo porque tengo un caso, digamos, de una prima que siempre a ella le pasaba todo lo malo. mm, Entonces a ella le gustaba que le dijeran, ay, pobrecita, y yo al contrario, porque decía, oye, pero ve lo que te queda en el vaso, lo que te queda en el vaso, no mm, lo que te has tomado. Pero a ella le gustaba victimizarse de todo lo que le pasaba mm, y no veía, mm, y le decía, pero compárate mira lo que tú tienes y mira la persona que tiene al mm, lado, o sea, mm, por favor, pero hay gente que le gusta hacer, mm. ay, perdón, está Sí, entrando una... sí, sí. Hola, Hola, buenas, Margarita. hola, Hola, buenas. hola, hola, buenas Mónica, tardes. Antonio, me gustaría saber si vas a poner la cámara, porque estos talleres participativos, la idea es que nos veamos. Son Ahí talleres puse la como cámara. íntimos. ¿Ah? Oye, María José, ahí puse la cámara, pero no te entendí bien la pregunta porque estaban Ah, hablando de no, las no. víctimas. Hoy día vamos a hablar de los perpetradores y de las víctimas, porque es primera vez que viene, entonces te explico cómo lo hacemos. Primero cada una cuenta un poco su experiencia con el tema, luego yo voy a hablar de lo conceptual y luego hacemos ejercicio. Por eso la idea es que tengamos todo el rato las cámaras prendidas, porque es un taller bien interactivo, entonces. No es tan Pero, teórico este taller. ¿Mm? pero ¿cuál es la pregunta No, la precisa que pregunta es si tú querías compartir si tenías alguna experiencia con ser víctima o perpetradora en tu propia vida. Esa es la pregunta. víctima o victimario? Claro, perpetrador o víctima es lo mismo. Eh, ¿O por qué te interesó el tema? ¿Por qué llegaste hoy día acá? ¿Por qué decidiste venir a este tema bueno, lo que particular? pasa, lo que pasa es que la Macarena Gullón, que es una amiga muy preciada, ¿Mm? muy querida Aquí mía, está. sí, Ya. me dijo esto y como ella está buena amiga me invitó al Mm. programa tuyo, ya. Ah, ya, ya. Y yo creo que cada uno está en un proceso personal actualmente, digamos, de las personas que yo he conocido, estamos como en un proceso personal y sí, de repente uno es victimario también y de repente es una víctima, pero ¿qué es lo que define eso, digamos? Porque víctima de la situación, víctima Es de que la idea es alguien. compartir desde la experiencia personal, porque después yo voy a hablar de lo conceptual. Simplemente es para que ustedes hablen de su experiencia, más que la teórica, es cómo se sienten ustedes con este tema. Yo me siento que yo no soy víctima de nada, o sea, yo sí, a lo Mm, mejor he sido víctima de varias cosas, digamos, pero el problema que he tenido yo, digamos, supongo que es porque yo he querido ser víctima mm, y no he sabido manejar la situación como corresponde para ser víctima. Por ejemplo, eh, la Macarena contaba que había sufrido bullying. Yo creo que en el colegio todos los niños chiquillos sufren cierto bullying. Yo también lo sufrí, digamos. Eso me afectó los primeros años. Después como ya no. Pero lo que sí, yo estaba pensando que yo tenía una personalidad nada que ver como la que yo tengo ahora. Lo que pasa es que yo tuve que sacar como mucha personalidad para poder defenderme en la vida, ya más en la vida laboral.
Y yo creo que la personalidad se va desarrollando también. Y en ese sentido yo creo que uno de repente no tiene las herramientas como para poder dejar de ser víctima en determinada situación. Y yo siento que uno también es víctima y victimario a la vez, porque depende de la persona, depende de la situación, cómo se den. Ahora yo soy víctima de mis propias decisiones, yo soy víctima de mi propia experiencia de vida, y también a lo mejor sí he sido victimario. Como decía la Maca, yo no, como ella, yo nunca hice bullying en general, yo me reía de las cosas en el colegio, te estoy hablando, porque ella puso el tema del colegio, pero después, ya cuando adulto, etcétera, traté de no ser victimario, pero sí, yo me siento de repente víctima pero no que dicen que los padres, uno es víctima de los padres. No sé si será eso. Sí, yo creo que sí. Yo te quiero decir que yo soy astrólogo y yo he visto muchas situaciones, digamos, con las personas. Pero yo creo que depende de uno también, pero eso uno no siempre lo descubre, no siempre lo descubre. Y como decía nuestra compañera aquí, que decía que la prima, que era como siempre víctima, sí, también yo creo que hay tendencia a victimizarse por ciertas situaciones, pero eso es lo que creo yo. Yo creo que soy víctima de mí mismo, en el sentido un poco más existencialista, digamos, porque ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué no puse atajo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Porque yo la verdad que no tenía la herramienta. La verdad que en las relaciones personales está involucrado el afecto. Entonces, yo creo que ahí es un poco más difícil reaccionar a ciertas situaciones. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Antonio, por tu compartir. Ahora vamos con Mónica. Estamos, como todos los talleres, Mónica, estamos definiendo o compartiendo lo que sentimos o lo que hemos vivido con el tema de ser víctima y perpetrador. Tú también eres alumna, tengo acá varias alumnas de constelaciones, son 3 alumnas de constelaciones, entonces ya tienen un poquito más de información al respecto, ¿no? De lo que dice Vergeli. Ya, dale, Mónica, ¿qué quieres contar del tema? O sea, yo sí me sentí víctima muchas veces en mi vida, pero cuando más víctima me sentí fue cuando yo tenía 18 años y fui violentada con un compañero de curso y me violaron, entre comillas, porque yo era niña y era en esa edad en ese periodo de mi vida muy inocente, y allí sí me sentí víctima y muy desorientada a la vez. Bueno, y me atrevo a contar esto porque yo siento que son temas tan como importantes y sanadores que uno nos puede servir para todo. Y cuando sigo perpetradora, y fui perpetradora sobre todo con mi hijo mayor, ahí yo sentí, y ahora en la altura de mi vida, sí fui perpetradora porque fui muy estricta, muy autoritaria y muchas veces maltratadora. Entonces, sí he sentido como esa etapa de mi vida muy marcada. Y claro que lo he ido trabajando porque también afortunadamente tuve la gracia de ir tomando conciencia en que esas cosas no quería para mi vida y que yo podía tener herramientas. Y llegaron a mi vida herramientas muy hermosas que le agradezco al universo que hayan llegado a mi vida y que yo pudiera tomar esa energía de conciencia y transmutar y revertir, alquimizar todo eso, aquello que a mí me dañó profundamente, porque fueron heridas que realmente me marcaron. Claro. Bueno, dicho eso, gracias por tu compartir, Mónica. Yo voy a contarle un poco. A ver, este tema es un gran tema. Podríamos estar horas hablando de esto. Yo voy a hacer algunas pinceladas de la mirada a las constelaciones. Voy a hablar de qué es lo que motiva a la víctima y qué motiva a los perpetradores. Y simplemente voy a decir que ser víctima o ser perpetradores, desde el punto de vista de las constelaciones, es una energía. Uno está tomado por la energía víctima o uno está tomado por la energía perpetrador, ¿ya? Y esto tiene varias capas de información, espero poder sintetizarla. A ver, efectivamente, a la víctima la mueve el sentimiento de no poder defenderse. Y
hay personas que tienden más a ser víctimas y básicamente tienen miedo a defenderse, tienen miedo a usar su fuerza y no se defienden porque temen que el castigo sea mayor. En el fondo, yo no me voy a defender, mejor en esta situación voy a ser sumiso porque puede pasar algo peor, ¿no? En general, estas personas que tienen esta actitud de miedo a defenderse, como tú dices, Maca, puede haber tenido una infancia donde fueron castigados por figuras de autoridad mayores que ellos o por niños mayores que ellos, entonces internalizaron dentro de su psiquis la sensación de que hay alguien más grande, entonces yo no me defiendo y prefiero como soltar los brazos, como se dice, porque yo considero, tengo la creencia de que soy débil o de que los otros son más fuertes que yo. O también yo me quedo en la víctima porque tengo miedo a ser perpetrador. Tengo miedo a que me consideren una mala persona. Yo quiero ser buena persona, entonces me quedo en la víctima, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se construye la víctima? En relación a una figura que fue observada e internalizada como alguien que tiene más fuerza que yo. Por lo tanto, en general, como se dice, los niños muchas veces son las víctimas primeras y lo que pasa en la infancia les marca el resto de la vida, porque efectivamente, frente a un adulto, un niño siempre va a perder, ¿no? Entonces, lo que mueve a la víctima es la energía del miedo. Lo que mueve al perpetrador es la energía del odio, de la rabia, ¿ya? Entonces, todas estas energías son importantes que estén, ¿no? Y el perpetrador, como la víctima tiene miedo a ser herida, el perpetrador tiene miedo a que lo controlen. El perpetrador lo que más le causa irritación es que haya una figura de autoridad más fuerte que él, ¿no? Es una cosa muy instintiva, ¿no? Entonces el perpetrador anda como por rabia por la vida y él, la víctima, anda con miedo, ¿no? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta, como dijo Antonio recién, que las víctimas y el perpetrador están en una dialéctica todo el rato, se necesitan mutuamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que en la relación humana, vamos a hablar en relaciones simétricas, de igual a igual, ¿no? Siempre hay una energía de dar y recibir, eso lo hemos hablado mucho en las constelaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar en relaciones simétricas, por ejemplo, en compañeros de trabajo o en pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos dando, el otro recibe, como dice Per Hellinger, y queda endeudado, entonces da de vuelta, ¿verdad? Entonces, este recibe, da de vuelta, entonces vamos construyendo una relación que va haciéndose más profunda en el tiempo. ¿Ya? Imagínense una pareja. Entonces, ¿qué pasa si alguien le hace daño al otro? En vez de darle, le quita, ¿verdad? Entonces, si alguien te quita, tú le quitas un poco, tú le quitas un poco, y empieza una escalada, ¿no? Y empieza una escalada que puede terminar en el divorcio o puede terminar en la muerte, como ustedes han visto muchas veces los femicidios, ¿no? Que, by the way, también hay de los otros lados, ¿no? Que hay mujeres que también han matado hombres, que eso no es tan común, pero pasa en la relación humana y pasa en las naciones y pasa en los países. Imagínense lo que está pasando en Israel con Palestina, entonces en Ucrania también, ¿no? Entonces siempre la energía de esta dialéctica es donde que alguien hace daño a otra persona, ¿no? Entonces, la mirada a las constelaciones que vienen con Per Hellinger, ¿no? Dicen que el perpetrador y la víctima al final se juntan, ¿no? Terminan en esta misma energía donde si todo el rato estamos jugando este juego, vamos a terminar en esta escalada, vamos a terminar en la guerra y vamos a terminar en la destrucción. Porque efectivamente en todas las relaciones humanas siempre va a haber daño. Eso es algo natural, ¿no? Muchas veces uno hace daño voluntario o uno hace un daño involuntario. Uno como decía alguien acá, uno le puede haber hecho daño a un hijo o a un compañero sentimental, y muchas veces uno va generando daño. Entonces, lo que tenemos que saber es que el daño existe, que es una realidad, que no podemos evitarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Per Hellinger? Dice que para poder terminar con esta dinámica de guerra entre la víctima y el perpetrador, la víctima tiene que devolver el daño.
pero devolverle un poco menos. Esa es la manera de salir de la dinámica. Es decir, tú me hiciste un daño, yo te hago un poco menos. Y así separa esta dinámica, porque si no empieza una escalada, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con pareja, recomiendo que ustedes vean una película súper antigua, que es La Guerra de los Roses, con Michael Douglas, porque se ve como una pareja que está muy románticamente unida, terminan en la destrucción. Es una película típica que los terapeutas familiares nos motivan a verla, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? A ver, como en el alma estamos todos conectados, todos tenemos una conciencia que nos dice qué es lo correcto en realidad en cada situación. Tenemos una moralidad, ¿no?, que está internalizada en nosotros como seres humanos, porque cuando alguien no tiene esa moralidad, no tiene esa empatía, ya estamos hablando de una patología, pero acá estamos hablando de personas que estamos en la neurosis, ¿no? No estamos en la enfermedad. Porque claro, si estamos hablando de alguien psicopático, ya estamos hablando de otro tipo de dinámica. Pero dentro de la normalidad, estamos hablando de que la forma de salir de este círculo vicioso entre víctimas y perpetradores es que cuando yo soy víctima y yo recibí el daño, yo tengo que poder defenderme y tengo que hacer un poco de daño, menos del que recibí, para que eso se termine. ¿Qué pasa si la víctima no se defiende? La víctima se va a quedar con ese resentimiento de una forma pasiva o agresiva, luego va a seguir transformándose en perpetrador, pero un perpetrador encubierto. Entonces esto no funciona. Entonces voy a aclarar este punto. A ver, en esta dinámica de que alguien hiere a alguien, ¿qué es lo que en el fondo energéticamente toca hacer? Si alguien me daña de alguna manera, yo tengo que defenderme. Y lo sano es defenderme, porque si yo me defiendo, salgo del rol de víctimas. ¿Me explico? Si yo me quedo con el resentimiento, no me defiendo, voy a seguir perpetrando esa energía víctima. Y si pasa algo grave donde yo no me defendí, esa energía va a quedar pendiente, la va a pagar alguien de otra generación, como ustedes saben que lo hablamos en las constelaciones. Queda una energía pendiente. Por eso se dice que todas las cosas que fueron injustas, las muertes injustas, las víctimas de abusos, violencia, negligencia, pasan a la siguiente generación, porque alguien más tiene que vengar eso, ¿no? Entonces, la idea es que la víctima pueda defenderse, porque ahí sale del rol de víctima inmediatamente y luego puede llegar a la paz, no tenga que pasarse al perpetrador, ¿no? Entonces, cuando alguien no hace daño, imagínense que alguien que no hace daño es más grande que nosotros. ¿Por qué existe la energía de la rabia? Porque la energía de la rabia es más poderosa que el miedo y nos permite poder enfrentarnos a una figura de autoridad que es más fuerte que nosotros, que en algún momento nosotros no nos atreveríamos. Es decir, si alguien te causa mucho daño, la energía de la rabia es necesaria, porque tú puedes salir de ahí. Entonces, ¿qué se dice en las constelaciones? Tanto si tú recibes el daño o tú lo estás haciendo, estos son segundos para poder reparar y volver al equilibrio. Y si eso no se repara, el problema es que uno se quede con esa energía. ¿Se entiende? El problema es que uno se queda en la energía de la víctima, no se resuelva, o el tema es que uno se queda en la energía del perpetrador y eso no se resuelva. ¿Ya? Esa energía, por ejemplo, del perpetrador hace que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Muchas veces hay personas que son muy polvoritas y que andan todo el rato enojadas, rabiosos, que están así todo el rato como con reacciones súper fuertes y que son más grandes que lo que está pasando. Reaccionan más fuerte que el estímulo. Y ustedes se dan cuenta que probablemente esa persona viene de un sistema donde hay una energía perpetradora dando vueltas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es más, eso se puede ver más fácilmente, se puede ver, por ejemplo, en los niños. Uno los ve jugar y uno va a ver claramente que hay algunos niños que tienden a la energía del perpetrador y que van a tender a empujar, a morder al otro,
a ser duro, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo si ese niño probablemente no tiene una experiencia vital que como que explique que esa persona tenga ese niño tenga ese nivel como de rabia, ¿no? Y también ustedes se van a dar cuenta que hay algunos niños que tienden a la indefensión, que tienden a la sumisión, que tienden a no defenderse, y también probablemente eso tenga que ver con la energía de ese clan, porque ese niño todavía es muy, muy joven. Entonces, lo más interesante de todo es que, y esto es un tema clave lo que voy a decir, el perpetrador tiene mucho miedo a sentirse víctima, y la víctima tiene mucho miedo a ser perpetrador. Y al final, la energía a la cual tú le tienes miedo es la energía que tú vas a activar en tu vida. Por ejemplo, tú estás hablando, María Paz, ¿no? Que tú no sabías por qué tú atraías perpetradores, ¿no? Y sin entrar en detalle, tú te diste cuenta que estabas identificada con las víctimas de tu sistema. Pero mientras más tú le tenías miedo a los perpetradores, más aparecían, ¿verdad? Eso es. Es como que la salida no es tenerle miedo a los perpetradores, la salida es tú empoderarte y tú saber que tú también puedes defenderte. Porque tú ya, cuando no te sientes víctima, ya no atraes a los perpetradores. Si tú estás sintiéndote víctima, lo estás atrayendo todo el rato. Entonces es muy interesante darnos cuenta en cuál de las dos polaridades estamos. Y por eso vamos a hacer un ejercicio ahora donde vamos a ver en qué es lo que a nivel inconsciente estamos viviendo. Porque nosotros, una cosa es lo que vemos a nivel consciente, pero a lo mejor inconsciente es al revés. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es? En el fondo, vamos a ver cuál es la energía con la cual nosotros le tenemos miedo. Y esa es la energía en la que está movilizando nuestro inconsciente. Entonces, por un lado, yo diría que vamos a distinguir acá dos escenarios y vamos a hacer ejercicios de los dos tipos hoy día. Un escenario es que hay una energía que tiene que ver con nuestra biografía personal. Por ejemplo, por ahí ustedes dijeron, yo viví bullying, o yo viví, no sé, maltrato, cuando chico me pegaban, qué sé yo. Entonces, históricamente yo viví un maltrato directo, ¿no? En mi biografía personal. Entonces ahí yo me sentí víctima y a lo mejor me quedé con esa rabia y no me pude defender. ¿Ya? Y lo otro es que yo sin haber vivido esa experiencia, yo la traigo. Y eso ya es algo transgeneracional que de alguna manera viene con mi árbol. Claro, entonces ahí ustedes tienen que, ahí vamos a mirar en el fondo qué deuda familiar tenemos, porque probablemente si venimos, yo he visto mucho este caso, ¿no? Si venimos de muchas relaciones hombre-mujer que fueron muy violentas, voy a atraer inconscientemente una relación violenta y vamos a decir, ¿por qué? Si ya lo viví, justamente no lo quiero. Vamos a traer una relación violenta porque en el inconsciente transgeneracional quiere que uno pueda elegir esa relación para transmutarla, para solucionarla. Normalmente vamos a tener que repetir los patrones para poder sanarlo. Y uno dice, pucha, ¿pero por qué lo estoy repitiendo? Porque mis ancestros lo vivieron y no lo pudieron solucionar. O alguien viene de una crianza muy autoritaria, yo he visto muchas veces eso, donde fue pegado, fue gritado, y donde después le toca a un jefe que es así igual. Usted lo han escuchado eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, claro, y esa persona va a tender a tener que tomar la decisión de enfrentar a ese jefe, luchar, o paralizarse, o escapar, que son la respuesta frente a la estrés, o la respuesta frente a la alarma, ¿no? Yo les voy a contar dos casos de pacientes que he tratado, y obviamente anónimamente les voy a contar para que ustedes entiendan las dinámicas. Son dinámicas genéricas, ¿no? Así que nadie se va a sentir aludido. Hace mucho tiempo tuve una paciente que estaba trabajando en el rubro de la salud, y ella había tenido un papá muy violento, y en general los papás habían tenido mucha violencia. Entonces ella había crecido con muchos gritos en su casa, lo que le pasa a mucha gente en realidad,
Y cuando ella tuvo que enfrentarse a un jefe, que normalmente en los rubros médicos también grita, no, ven para acá, pasa esto, ella en minuto le tenía mucho miedo y tuvo que trabajar mucho para poder sanar ese miedo que tenía, porque ella todo el rato, cuando el jefe le da cuando el jefe, digamos, el doctor Máximo le daba una autorización, ella era tensa, claro, le generaba mucha respuesta como de trauma, como que ella no sabía, se sentía como maltratada y en el fondo era la forma que se hablaba en ese lugar. Entonces ella se sentía y tuvo que hacer varios un trabajo psicológico profundo para darse cuenta que no es que estuvieran agrediéndola, no era el papá agrediéndola, sino efectivamente era un jefe, porque trabajar en un sistema de emergencia, ustedes saben que es como en ER, ¿no? Como que todos, como sale emergencia, todos gritan porque es como una situación de tensión. Entonces cuando alguien le gritaba, pásame no sé qué, ella se quedaba paralizada y no era que le estuvieran retando. Me explico, ¿no? Era una situación donde ella reeditaba y su inconsciente se sentía todo el rato amenazada, como que fueron puros perpetradores y en realidad no era eso, ¿no? Y bueno, también eh, he visto también muchas personas, esto es súper fuerte, voy a describir una cosa, uno puede tener una relación em, donde uno es victimario, donde uno es víctima, con otro, digamos. También hay dinámicas donde no se sabe quién es la víctima, quién es el victimario, porque son dinámicas bien ambivalentes. Y también es muy fuerte pensar que eso uno se lo puede hacer uno mismo también. Es decir, si uno vivió en una relación donde yo vi ver pelear a mis papás y uno era víctima y uno victimario, muchas veces eso lo voy a internalizar y lo voy a hacer conmigo mismo. Entonces ahí uno puede generar eh, conductas adictivas o, por ejemplo, conductas de autoagresión, ¿no? Ustedes han visto esos niños son los que se cortan con TikTok, o incluso llegar, por ejemplo, al intento de suicidio, que eso también ahí es como, en el intento de suicidio están las dos cosas juntas, ¿no? Y internalizadas, porque yo soy el victimario y soy la víctima al mismo tiempo. Y cuando digamos, presencié un acto de intento de suicidio o de suicidio, eso también es súper agresivo para el sistema, porque también los que quedan de observadores quedan muy tocados con la experiencia de la impotencia de no haberse dado cuenta, la culpa o también la agresión que implica que alguien del sistema se mató. Entonces, eh, Entonces, uno también puede ser perpetrador de uno mismo, ¿ya? Y cuando uno es perpetrador de uno mismo de una forma muy importante, uno puede llegar hasta una patología mental. Eh, Puede ser tanto el sufrimiento, tanto el dolor interno que se fracciona el inconsciente y uno puede generar ahí como una bipolaridad o las personalidades múltiples o la esquizofrenia, si vamos más grave, pero en el fondo tiene que ver con que siempre ahí, en esa patología, hay un daño que uno internalizó y que uno lo hace con uno mismo. ¿Se entiende, no? Eso, entonces, también cuando uno, por ejemplo, quería contar el ejemplo de que algunas pacientes tienen, por ejemplo, trastorno alimenticio, tanto bulimia, anorexia, y algunas pacientes llegan a un estado tan grave que llegan a la inanición y tienen que hospitalizarla, y también ahí una autoperpetración, ¿te fijas que ahí mismo yo soy la víctima que me estoy infringiendo daño a mi cuerpo y que finalmente estoy mirando la muerte, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que la patología grave, tanto como la anorexia, como otras patologías donde hay autolisis, donde uno se corta, donde uno intenta, digamos, matarse y mirar a la muerte, yo me he dado cuenta que casi siempre en esa persona hay una identificación con víctima de guerra, porque ahí están los perpetradores y las víctimas juntas, ¿no? Entonces,
como quedó estas dos energías separadas, las personas tratan de juntar en su interior y terminan actuándolo con ellos mismos, ¿no? Sí. Una vez también, ¿no? Yo tuve una paciente que estaba ahí, ella estaba relatándome episodios donde ella había estado con esta anorexia y había hecho sufrir a su familia y ella después se dio cuenta, ¿no? Que había estado como mirando ancestros que habían sido víctimas de guerra y no habían sido reconocidos. Y es como cuando decimos en las contracciones, ancestro, querido ancestro, yo como tú, yo en tu lugar, cuando justamente no fueron vistos. Yo te veo a través de esta conducta que yo hago conmigo mismo. Bueno, entonces da para mucho este tema, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Porque quería proponerles que hiciéramos un ejercicio práctico. Yo, María José, no sé si me Dime, escucha. Maca. Sí, se escucha. Esta cosa que hace uno, lo que tú dices de cómo autoinferirse daño, ¿cierto? Físico. ¿Qué pasa cuando uno es autoflagelante? Cuando uno tiene esos pensamientos rumiantes, por ejemplo. Bueno, también eso también es una forma de automaltrato, también. Y ahí yo diría que si uno tiene automaltrato que no llega al corte, por ejemplo, que llega solamente a la tortura mental, como yo le digo, también está la víctima del perpetrador. Es decir, si yo me torturo, y que eso es súper común, ¿no? Es común. Yo cuando recibo pacientes, muchas veces hay una, en las fases iniciales de la terapia, yo le digo que hay una autotortura, donde hay un diálogo negativo, donde uno se habla a uno mismo peyorativamente, donde uno se tira para abajo, donde uno se critica, y eso yo diría, eso también es un autoabuso, eso también es un perpetrador integrado. Y justamente cuando yo hablo así conmigo es porque alguien me lo habló primero, porque ningún bebé del mundo va a hablarse así si nadie le habló así primero. Eso es parte de una socialización. Ya, gracias. Justamente lo vimos también con las alumnas en el curso pasado. ¿Se acuerdan que? Y ahí yo también voy a hablar un poquito de Eric Berne, ¿no? Que Eric Berne hablaba también de este círculo, ¿no? De la víctima, el perpetrador y el salvador, donde siempre puede ser una vía o una tríada, donde el salvador va a tratar, ¿no? de salvar a la víctima del perseguidor, del victimario. Entonces él hablaba de estas tres estructuras que se llaman PAN, el padre, el adulto y el niño. Justo lo pasamos en el modelo pasado nosotros en el curso. Y entonces en el padre, madre, tenemos como todo digamos lo introyectado, mamá, papá, abuelos, la moralidad, las creencias transgeneracionales, lo bueno, lo malo, la ética. La ética está en este PAN, en este padre, madre, pariente que se llama. Después está el adulto, que es el criterio de realidad, y después está el niño, que es las emociones, para hacerlo simple. Entonces, en general, lo que ocurre, y es muy interesante verlo como este semáforo que dice Eric Berne, es muy interesante porque, en general, la polaridad padre-niño se pelean, y el adulto está como intermedio, ¿no? Entonces, el adulto sería como el salvador, y el padre sería el propietario, y el niño sería la víctima. Y este niño, este padre y niño víctima, dentro de nuestra psique es lo que primero nosotros vivimos afuera y lo introyectamos. ¿Se entiende, Maca? Sí. Cuando tú eres niña, tú tuviste padres que te educaron, ¿verdad? Padre, colegio, etc. Esos educadores están en tu estado del yo padre. El adulto es la persona que gestiona la realidad, que toma decisiones, la que decide estar aquí en el taller. El estado niño es la parte tuya que se emociona, que funciona desde la emoción. Entonces, cuando tú tienes un diálogo negativo sobre ti, es tu padre que habla con tu niño. Entonces tu padre le dice, tú no puedes, de nuevo te equivocaste, no sé cuánto, y el adulto está entre medio. Entonces, claro, eso muchas veces nosotros en terapia, la idea es que trabajemos con esas dos energías, trabajamos para que el adulto sea menos punitivo, el padre, y el padre, en vez de ser un padre crítico, sea un padre nutritivo. Entonces, el padre nutritivo logra que el niño, no sea un niño sometido o un niño rebelde, enojado, sino un niño libre, que no sea sobreadaptado, sino sea un niño más feliz. Eso es lo que se hace también en la terapia. María José. Cuéntame, Antonio, ¿alguna pregunta?
Es que Dime. no sé si pregunta, porque aquí estamos hablando de ancestrología, qué sé yo, porque todas las relaciones interpersonales que uno tiene viene dada también por la relación con la madre, cómo fue la madre y cómo fue el padre. Y yo te quería poner, como Y los en mi caso, ancestros, no solamente madre, padre, los ancestros arriba, de muchas ah, ya, generaciones. Claro. ya. No, no, Lo que no, no, pasa es que no. Los no ancestros me, también, no solo madre, padre. perfecto, yo no me quiero como poner como ejemplo Mm, yo, pero yo te estoy hablando por la mm, experiencia que mi papá, que era un caballero bastante mayor, etcétera, que fue buen padre, conmigo fue buen padre, pero era un hombre bastante violento, maltratador, mm, y yo sentí eso, como yo me acordé ahora que tú estás hablando, que yo le tenía como miedo a mi papá cuando yo era muy chico, habré tenido 12 mm. años, yo me di cuenta que le tenía miedo a mi papá, digamos, pero mi papá fue un buen padre conmigo, yo tengo muchos hermanos, nosotros somos 8, Wow, y harto. yo soy el octavo. Wow, Eh, imagínate, el conchito. claro, pero lo que te quiero decir es Mm, que ahora que tú estás hablando de mm, esta rumia mental que decía la mm, maca, y mm, yo mm, también la tengo, como ocupándome un poco con mis malas decisiones, mm, etcétera. Eh, y yo hice un trabajo con mi papá y mi papá era un buen hombre, pero era un hombre que no tuvo herramientas emocionales, digamos, era un tonto emocional, si tú quieres que te lo mm, ponga en ese sentido, mm, pero igual a mí me hizo daño, entonces, pero yo estoy agradecido de él. Entonces ahí se mm, produce esta cosa que ya, yo al maltratador, yo le agradezco al mm, maltratador mm, también, no fue maltratador tanto conmigo, sino que con mis hermanos mayores, porque yo era el menor en este caso. Pero lo que te quiero preguntar, digamos, es que sí, después yo mis relaciones interpersonales, digamos, yo me encontré con varios maltratadores hasta que yo en un punto dije, basta, esto se termina aquí, digamos, yo termino mm. estas relaciones porque yo no pude reaccionar de otra manera. Entonces, yo hice como dentro de lo que yo pude un cierre de ciclo con mi papá. Yo le agradezco a él, Mm, yo mucho, por, digamos, dentro de lo que soy ahora, yo se lo debo a mi papá. Entonces, ahí hay una dicotomía también, porque yo siento que mi papá al final no me maltrató a mí, mi papá fue bueno conmigo, él tenía ese modo violento, agresivo, mm, porque él tampoco tuvo las herramientas para poder expresarse de otra manera, entonces él también fue víctima, mm. Claro, y yo fui en víctima de él. general, todo, como se dice, todos en las constelaciones, nosotros aprendemos como a honrar a nuestros ancestros tomando lo que nos pudieron dar, porque entendemos que todos fueron víctimas de víctimas y es como Sí, una cadena transgeneracional donde cada uno pudo dar lo que podía dentro de lo que sabía y esto es como una apuesta transgeneracional. Pero desde un punto de vista del PAN y de Eric Verne, eh, el daño se produce aunque uno no lo haya hecho con intención. Porque a lo mejor un padre que le pegó a un hijo, a lo mejor no tenía la intención de maltratarlo, pero el maltrato quedó igual, igual hay que sanarlo. Entonces, lo que quiero decirte es que el maltrato se produce sin intención, no siempre es intencionado, pero efectivamente causa una mella. Entonces, igual ese daño hay que trabajarlo. Eso es lo que te puedo decir desde el punto de vista de la psicología y también desde la teoría del trauma. A lo mejor estamos viviendo en un sistema de campo donde todo, yo me acuerdo de una paciente que vive hace muchos años, donde ella vivía en el campo con muchos hermanos hombres, todos vivían en la misma pieza, eran como pobres, y al final ella recibió mucho abuso de los hermanos. Y el papá nunca vio esos abusos porque era alguien de campo y como que ni siquiera se daba cuenta porque había que sobrevivir. Entonces, el papá no tenía, no cachó, digamos, no vio, los hermanos no tenían la intención de dañar, pero ella quedó dañada, igual. Entonces, yo distinguiría la intención del, eh, cuando alguien te pega, porque digamos, si yo le pego a un hijo porque a mí me pegaron y yo pienso que eso es lo mejor que puedo hacer porque a mí me lo hicieron, igual el niño tiene heridas.
igual tiene que después venir a sanarse. Sí, Entonces, voy a hacer esa sí, distinción y con lo que tú me estás diciendo, yo te diría, Antonio, es que esto no es una ambivalencia. Yo diría que la parte tuya adulta entiende lo que pasó y la parte tuya niña igual sufrió. Entonces, claro, el niño que es en exactamente, ti el que necesita reparación, ¿te fijas? exactamente, Entonces, exactamente. acá se dice, en esta mirada se dice que el perpetrador, cuando la víctima le dice, tú me dañaste, el perpetrador debe reconocer el daño y debe reparar. Si no repara, el perpetrador sigue siendo perpetrador. Entonces, es necesaria una reparación. Eso es lo que te quiero decir. Es necesario. Y uno puede ser un perpetrador directo, indirecto, uno puede tener una negligencia, alguien puede hacer un daño, a lo mejor un médico puede haber hecho un daño a alguien y ha pasado, pero hay gente que se responsabiliza y sale de ser perpetrador y hay gente que no se responsabiliza y eso va a pasar a la siguiente generación. Sí, sí, Ah, sí, María José, pero yo te digo que sí, mi padre incluso tuvo gestos amorosos conmigo. eh, sí, eh, por eso que de lo que estamos hablando, digamos, eh, como dices tú, claro, yo de adulto lo entiendo, de niño me claro. dañó, pero me dañó sin quererlo, porque no lo Sí, quería dañarme. pero por eso te digo, la invitación, Antonio, y por eso vamos a hacer un ejercicio ahora, es la invitación de las constelaciones, no es juzgar, es honrar lo que vivimos, entendiendo que lo que nos tocó fue lo que la vida que viví, fue necesario, pero yo ahora también puedo elegir quedarme en ese resentimiento o salirme. Pero lo que yo te puedo asegurar como psicóloga clínica que soy es que cuando hay dolor, hay un daño. Eso te lo doy firmado. Hay un daño. Y hay necesidad de reparar. Y a lo mejor por eso existe la terapia. Uno a lo mejor no va a reparar con esa figura. Yo no voy a hablar a un papá de 80 años, tú me dañaste. Pero uno puede hacer constelaciones, uno puede hacer un acto reparador con el terapeuta. Uno puede reparar con otras personas y reparar el mundo interno. Y eso es importante. Porque cuando cuando uno repara, ahí no repite. Cuando uno no repara, repite, quiera o no quiera, aunque sea a nivel compasivo-agresivo. Hay gente, ustedes se van a dar cuenta, que, que tienen miedo a la agresión o miedo a la rabia, pero son personas que andan haciendo conductas pasivo-agresivas y son propietarios iguales. ¿Se han dado cuenta o no? Que hay Sí, sí, personas que sí, hacen muchas conductas pasivo-agresivas que dañan igual, mucho. Y más encima no se hacen cargo, entonces son perpetradores iguales. Se creen víctimas, pero al final son perpetradores. Entonces, Bert Hellinger fue el primero que dijo, cuidado con las víctimas, porque las víctimas, cuando se sienten tan víctimas, que se jacten de eso, pasan a ser perpetradores. claro. Es fuerte. Voy a hacer un último comentario y voy contigo, María Paz. Miren, yo me formé, tuve la suerte, me formé hace mucho rato con Bert Hellinger en el 2006. Entonces tuve la suerte de verlo varias veces trabajar, ¿no? Aquí en Chile y en Argentina, en otros países lo vi trabajar. Lo vi en video, lo vi en vivo. Entonces, está esta típica escena fuerte que yo creo que los que están de alumnos lo tienen que haber visto, que una vez en un auditorio enorme había una mujer en silla de ruedas. ¿La conocen esa escena, no? Que fue bien famosa. Yo creo que Mónica tú la has escuchado, ¿no? Bueno, que eh, bueno, que había una mujer que estaba como, bueno, que era discapacitada, ¿no? Y me acuerdo que todo el público hizo tanto esfuerzo por llevarla adelante con la silla de ruedas, no sé qué, y ella tenía una actitud súper arrogante, siendo una persona discapacitada y todo. Y como que ella pasó arriba de todo el mundo y no agradeció a nadie. Y cuando llegó arriba a la tarima, Virginia le dijo, no voy a trabajar contigo. Y le mandó a sentarse. Oh, qué Fue fuerte. súper famoso y bueno, yo estaba estudiando y como que yo me quedé así como, wow, este hombre no trabaja con esta pobre mujer. Y después entendí, pues, que claro, en este caso ella estaba siendo perpetradora de todo el grupo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Sí? Bueno, María Paz, Eh, voy contigo y luego vamos a hacer un ejercicio porque quiero que hagamos una experiencia vivencial. Dale, La pregunta es, ¿el ya. niño es el que proyecta hacia afuera o es también el padre y el adulto? ¿Qué es lo que se proyecta hacia el mundo exterior?
yo diría que si lo miramos desde un punto de vista del análisis transaccional, el padre proyecta las creencias, los introyectos, y el niño proyecta las emociones. El adulto no proyecta porque está en lo racional, ¿ya? Y si miramos como el perpetrador y el perpetrador y la víctima como una energía completa, yo también voy a tomar ahí un poco la teoría junguiana, ¿no? Ustedes han escuchado Jung, que habla del sol, la luz y la sombra. Entonces, como yo en la vida tengo que vivir siempre todas las polaridades, ¿qué pasa? Si yo estoy muy en la polaridad de la víctima, yo tengo la propiedad del perpetrador en mi inconsciente, reprimida. Por ejemplo, si yo no quiero enrabiarme, si no me gusta la rabia, si yo reprimo mi rabia, al final, sin saberlo, yo voy a actuar la rabia y no me voy a dar cuenta. Y voy a ser inconsciente de la rabia y al final la voy a proyectar en el mundo de afuera. Por ejemplo, si yo soy perpetrador y me siento perpetrador y me jacto de ser perpetrador y me gusta andar ahí como codeándome, enojándome, así como el Winner, ¿no? Poniendo límites, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo reprimido en la sombra? La vulnerabilidad, el miedo. No me atrevo a sentir el miedo, no me atrevo a vivir el miedo, me da pánico tener miedo. Entonces al final tengo esta máscara de que yo me la puedo con todo y en el fondo, ¿qué está en la sombra? Es el miedo. Entonces, el que está, la víctima tiene la sombra, la rabia, y el que está en actitud de perpetrador tiene la sombra, el miedo. ¿Se entiende, no? Esas dos polaridades. Hola, Genoveva, buenas tardes. Hola, hola, disculpa, Hola, te ya. atraso. Espera, llegaste atrasada porque ya estamos ya metidas en el tema. Ahora vamos a empezar un ejercicio, pero ya ahí te Ya, va enchufando, ya. Oye, ya, María gracias. José, perdona que te interrumpa, ¿sabes lo que me acordé con lo que contaste, este ejemplo de la mujer que Ah, era, de la silla de ruedas, ya. ¿Sí, esa? sí, tú Mm, sabes que una vez yo estaba comprando en un local en la mañana, era como temprano, y había harta gente, mm, sí, parece que era temprano, digamos las 10 de la mañana, 9 de la mañana, qué sé yo, y entra una mujer discapacitada caminando con silla, con muletas, mm, y ella dijo, yo quiero esto, usted me tiene, no, pero ella como imponiéndose que la mm, tenían que atender a ella primero y yo le paré el mm, carro. mm, Oiga, le dije, disculpe, hay como 6 personas antes que usted, ¿por qué entra aquí? mm. Esa mujer era una perpetradora, ahora que lo que tú Claro, estás, claro, claro que porque sí, claro que sí. pobrecita, pobrecita y víctima también, porque a mí me tienen que atender primero, como yo soy coja, yo le paré el carro y le dije delante de todo el Claro, mundo, oiga, perdóneme. claro. Es decir, ella estaba, en efecto, Bergene diría que ella tiene un destino difícil porque está viviendo una condición, pero que si tú estás fuera de este juego víctima del perpetrador, obviamente, si tú estás en una conducta mucho menos arrogante, vas a poder recibir ayuda. Pero si una persona está desde la víctima exigiendo, al final se vuelve el perpetrador. Por lo tanto, como dijimos al comienzo, algunas veces no es tan fácil delimitar dónde empieza la víctima, dónde termina el perpetrador, porque es una dinámica circular, ¿no? Bueno, Y yo te también quiero, en una misma discusión uno puede estar pasando por distintos estados, ¿no? Uno le dice una pesadilla al otro y uno está siendo perpetrador, el otro está siendo víctima, el otro se quiere vengar, yo estoy siendo ahora la víctima, ¿mentira? Yo vuelvo a decir una pesadilla o no, el otro... ¿Se dan cuenta que eso puede ser también en cosas de minutos? bueno, ¿para qué sirve todo esto, Mm. María José? ¿Puedes explicar? Esto sirve básicamente para poder integrarnos, Antonio, y para ser humanos más maduros, porque la medida que yo digo yo solo esto y nada de eso, lo tengo en mi sombra, lo proyecto y no me hago cargo. Esta es la invitación para hacernos cargo. Esa es la No invitación de me, las constelaciones. ya, ¿Ah? para hacerte cargo de tu Claro, sombra. exactamente, de lo que no quiero ver en mí. Porque voy a hacer un resumen porque vamos a hacer un ejercicio práctico ahora. Yo puedo haber vivido la energía de la víctima, el perpetrador, por dos motivos. Biográfico, lo viví directamente, me hicieron bullying, me pegaron mis padres, no sé, mi hermano me insultaba, etcétera. O porque hay una energía ancestral que está en el inconsciente transgeneracional donde yo me estoy identificando con esa energía. ¿Ya? Pero ya sea que yo tenga esa energía, predominantemente una u otra, por biográfico o por transgeneracional, la invitación es que yo me haga cargo del proceso completo
para que yo entienda que yo tengo de los dos lados. Si yo me siento súper inocente, solamente como dije hace un rato, víctima, voy a traer un perpetrador. Si estoy en la energía del perpetrador, voy a traer a la víctima. Lo importante es salir del juego y poder entender que yo tengo ambas polaridades en mi inconsciente y que es importante tener la rabia para defenderme y tener también es decir, es importante poder defenderme como víctima, es importante también tener la rabia y perpetrar para defenderme frente a situaciones, y al final la invitación es salirnos del juego, porque todo eso es ego. En el alma no necesitamos eso. Así es. En el alma no necesitamos nada de eso. Esto es un juego, y por eso estamos jugando las piezas como un ajedrez. Y la invitación es salirnos del juego. Esa es la invitación. De las contracciones, bueno, Esas serían como las máscaras cuando uno habla del niño. Claro. La invitación es darnos cuenta que si yo estoy en el perpetrador, voy a traer una víctima. Estoy en el juego. Si estoy de víctima, voy a traer un perpetrador. Estoy en el juego. También en esta dinámica se nos puede sumar El Salvador. También estoy en el juego. Y al final la idea es trascender todo eso y darnos cuenta que somos mucho más que eso. Esa es la invitación. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Vale? Bueno, entonces, dado que explicamos largamente lo que es ser víctima y perpetrador, yo les voy a pedir hoy día, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero voy a prender un poco la luz y les voy a explicar lo que... Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije hace un rato que la energía que más está, la energía que más me moviliza es la que yo le tengo miedo? ¿Se acuerdan que hablamos? Es decir, si yo tengo miedo a ser víctima, a lo mejor voy a estar más en la energía del perpetrador. Si yo tengo miedo a ser perpetrador, voy a estar en la energía de ser víctima. Entonces, vamos a descubrir eso hoy día.